En esta última semana salió una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica donde analizan el panorama político con intención a las elecciones presidenciales del 2026. Esta encuestadora del grupo Ecoanalítica, fundada por Víctor Muñoz, uno de los ex consejeros de alto gobierno de Iván Duque, realizó la última encuesta en cuanto a la percepción de imagen favorable o desfavorable del presidente de la República y la posible intención de voto a julio del 2025 con cara a las elecciones del 2026. Allí dentro de estas diferentes preguntas que relacionan o temas a consultar relacionan ideología, grupo político y personaje influyente de la política que podría decidir o postular algún candidato a la presidencia. Entonces empecemos analizando la ficha técnica. Dice, eh, hubo un total de 2.122 encuestas distribuidas de la siguiente manera. Armenia, 32 personas en Armenia. En Barranquilla encuestaron a 157 personas. En Bello 16, en Bogotá 387, Bucaramanga 98, Buenaventura 27, Cajicá 28, Cali 130, Cartagena 113, Codazzi 34, Cúcuta 40, Dos Quebradas 43, Envigado 32, Florida Blanca 44, Funza 39, Girón 55, Ibagué 53, Itagüí 6 personas, Jamundí 26, Madrid 33, Manizales 54, Medellín 121, Montelíbano 35, Mosquera 43, Neiva 17, Palmira 22, Pasto 29, Popayán 46, Riohacha 37, Santa Marta 44, Sincelejo 65, Soledad 29, Tolú 60, Turbalco 28, Villavicencio 27, Virginia 44 y Jumbo 28. Entonces, este es el muestreo que hacen estas encuestadoras, donde salen a los medios nacionales a informar que el 50% del país detesta Petro. Este es una muestra bastante reducida de más de 50 millones de colombianos, y de esta manera es como le muestran al país la imagen e inflan con bombos y redoblantes las encuestadoras que dicen que son expertas en analítica y en segmentación de la información y en análisis e invitan a los expertos a las mesas de análisis de Caracol y RCN. Pero bueno, eso se reduce a 2.122 personas. La fecha de recolección de la información dice que fue el 1 de julio al 5 de julio, es decir, 5 días. Según el margen de error que ellos mismos relacionan, basados en unas tablas, en unas operaciones matemáticas, sacan que el margen de error es del 95%, total del margen nacional 2,2%. Censo poblacional, potencial electoral, y aquí empiezan los datos demográficos de la información, grupos etarios, socioeconómicos, la mayoría fueron de estrato 3 y estrato 2, pero relaciona que fue de estrato 1 a estrato 5, pero estos últimos estratos muy bajitos. Ambiente político, y aquí empezamos con con el primer gran dato que relacionan estos personajes. Derecha, ¿quién se identifica como derecha en el país? El 21,1%, y izquierda el 21,9%. El país sigue polarizado. Ambiente político dice que la pregunta es: ¿qué calificación le daría el desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro? El bueno supera el 30%, 30,3%. Excelente el 8,4%. No sabe, no responde el 11%. Pésimo y malo suman alrededor del 49%. Entonces, aquí también sumaría alrededor del... Bueno, va por el 40% también, 38%. La imagen del presidente Petro sigue bastante dividida, pero si no estoy mal ha venido en aumento. Según Guarumo, ojo, Guarumo, dueño Víctor Muñoz, muy cercano al expresidente Iván Duque. Temas de los que le preocupan al país.
En primera medida, el acceso a la salud, la inseguridad, corrupción, costo de vida. Bueno, el acceso a la salud podría ser un guiño sobre la supuesta crisis a la salud. No sabemos. Pero lo de siempre, inseguridad, corrupción, costo de vida, falta de empleo, acceso a la pensión, acceso a la educación, desigualdad, cambio climático, migración, narcotráfico, falta de democracia, polarización, otro. Bueno, este top 5, digamos que son los principales eh, temas que históricamente al país le han interesado. El tema de la inseguridad, corrupción, costo de vida y últimamente el acceso a la salud. Ambiente político. ¿Está usted de acuerdo con que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? El 53% de los encuestados dice no, el 31% de los consultados dice que sí. Ambiente político, bueno, pues son unas entidades, pero revisémosla. Revisemos algo de confianza, el 23%, poca confianza, el 32%. Esto es presidencia, Congreso. A ver, miremos cuál es la institución que más tiene confianza según esta gráfica. Dice que la registraduría presenta algo de confianza. Mucha confianza, las fuerzas militares. Muy bien. Posibles candidatos, esto es lo que nos interesa. Aquí les preguntan ciertos valores de los que podría resaltar un candidato. Lidera la honestidad, pero bueno, preguntas. Aquí está. Posibles escenarios de consultas. Ojo, en octubre se vienen unas consultas. El pacto histórico ya anunció que se va a ir a consultas en octubre. Está el centro, el denominado centro, que encabeza Sergio Fajardo, Claudia López, Alejandro Gaviria. Aquí están los grupos o partidos que se denominan que están a la derecha. Centro Democrático. Esta gente no es de centro derecha. Vicky Dávila no es de centro derecha. Germán Vargas Lleras no es de centro derecha. Abelardo de la Espriella no es de centro derecha. Abelardo de la Espriella es de extrema derecha, igual que este Santiago Botero. Pero bueno, cositas y detalles que tiene esta encuestadora. Abelardo de la Espriella, públicamente en la W Radio hace 5 o 6 años, cuando Vicky Dávila era periodista, enfrentó a Abelardo de la Espriella y a Ariel Ávila, y Abelardo de la Espriella decía que estaba de acuerdo con lo que hizo los paramilitares. Entonces Abelardo no es ningún centro derecha, hágame el favor. Daniel Palacios, exministro de Iván Duque. Wilson Orjuela, ni idea quién sea Wilson Orjuela. Los grupos de regiones: Juan Zuluaga, Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria, Jaime Pumarejo. Bueno, Aníbal Gaviria Antioquia, Jaime Pumarejo es Costa Caribe. Enrique Peñalosa se podría colocar en este segmento de centro derecha, haciendo un bien a la verdad. Enrique Peñalosa sí tendría que estar aquí en la centro derecha y no en un grupo regional. Alianza de partidos tradicionales: conservador, liberal y partido de la U. O sea, hoy en día ver al conservador y al liberalismo unidos es una cosa demencial. Francisco Barbosa, por favor. ¿En qué partido está Francisco Barbosa? ¿O qué partido le va a dar el aval? Felipe Córdoba, Ángel Custodio Cabrera, exministro de Iván Duque, y Rubén Risaralde. No, ni idea quién sea Rubén Risaralde. Estos son los 6 grupos de consultas que según Guarumo se podrían presentar a consultas antes de que termine el año. Le voy a leer un escenario hipotético de posibles consultas de candidatos a la presidencia de la República de Colombia en el año 2026. Seleccione solo una consulta y escoja un candidato dentro de esta consulta por la cual votaría. Lidera el pacto histórico con el 25%. Le sigue el Centro Democrático con el 18,9%. Candidatos de centro el 14,6%. Candidatos de centro derecha el 11%. Y de ahí para abajo las otras vertientes que presentaban.
Y aquí esto es interesante porque el pacto histórico, a pesar de la estrategia de marketing de los medios hegemónicos de manchar el gobierno y en las políticas del gobierno de Gustavo Petro, el pacto histórico sigue siendo la primera fuerza política del país. Es decir, que lo que pasó en campaña en el 2018, con todos esos escándalos que supuestamente tenía el presidente, no le hicieron mella y fue presidente. Después de 3 años de gobierno, después de 3 años de desgaste, de escándalos, de presuntos hechos de corrupción dentro del gobierno, el pacto histórico, cuya figura principal es el presidente, sigue liderando como principal movimiento político del país. Dentro de los candidatos del pacto histórico encabezan 3 personas. Las encuestadoras de derecha tienden a poner por encima de los otros candidatos a personajes como Gustavo Bolívar. Daniel Quintero aquí me sorprende que esté pisándole los talones a Gustavo Bolívar, porque Daniel Quintero no es un tipo formado en la izquierda, pero ha venido siguiéndole la cuerda al presidente Petro. Él sí es antiuribista y lo demostró en la alcaldía de Medellín, pero no sé si su espectro político ocupe como candidato del pacto histórico. Eso se tendría que empezar a, a encajonar las piezas y mirar si Daniel Quintero le sirve al proyecto progresista del país. Y sigue María José Pizarro. Iván Cepeda ha dicho que no le interesa ser candidato, que no le interesa la presidencia. Por lo tanto, no podemos ver a Iván Cepeda en el tarjetón. Carolina Corcho ha venido creciendo dentro de la militancia progresista. Susana Muhammad, Camilo Romero. Ojo con Camilo Romero. Camilo Romero pinta en un 3.3% dentro de la encuesta del pacto histórico, pero Camilo Romero es un tipo bastante interesante. Lástima que este gobierno, no sé si fue que lo escondió en Argentina, que lo nombró embajador en Argentina, pero para mí, Camilo Romero tendría que haber tenido cargos de rigor y cargos donde se le pudiera presentar al país este tipo de nombres, porque Camilo Romero se destacó en la gobernación de Nariño y, y en mi punto de vista Camilo Romero representa lo que es el político intelectual, lo que le hace falta mucho, mucho al país. Y de ahí para atrás Carlos Caicedo y otros personajes que no sé qué personajes podrían surgir de la izquierda y del pacto histórico, pero me parece muy interesante Camilo Romero y ojalá pueda seguir creciendo para pelear esa candidatura del progresismo. Intención de voto del centro. El eterno candidato Sergio Fajardo lidera la consulta o la intención de voto del centro, porque no son ni centro izquierda, son centro como tirando a derecha. Sergio Fajardo se le ha visto últimamente con el expresidente Uribe. Claudia López no se sabe qué es y la ponen en el centro como por ponerla en algún lado, porque no sabemos, un día es de derecha, un día es de izquierda, un día le echa la madre al presidente Petro, al otro día se la echa a Uribe, después lo resalta. Bueno, ustedes ya saben cómo es Claudia López. J. Hernández ha demostrado que es un tipo de extrema derecha. Juan Daniel Oviedo, muy cercano al uribismo. Juan Manuel Galán, que cree que por tener el apellido Galán per se puede llegar a ser candidato o presidente, qué sé yo, no. Alejandro Gaviria, que también hay que decirlo, independientemente de sus posturas políticas o ideológicas, Alejandro Gaviria es un tipo muy intelectual, que le puede servir mucho al debate, enriqueciendo el debate desde la academia, desde lo intelectual, con cifras, con datos. Pero me ha parecido que la postura de Gaviria durante este gobierno ha sido obtusa, que es como la definición, lo que yo lo definiría. Intención de voto centro derecha. Ojo a este término, centro derecha. Vicky Dávila no es de centro derecha.
A Vicky Dávila se le ha visto lavándole la cara al personaje que representa la extrema derecha de Colombia, no en una, ni dos, ni tres veces, al expresidente Uribe. Cuando era periodista, con entrevistas románticas allá en la finca, cuando lo cogieron, jijiji, jajaja. Entonces Vicky Dávila no es de centro derecha. Germán Vargas Lleras no es de centro derecha. Los quieren ver o los quieren hacer ver políticos de extrema derecha, pero como gaseosos, así light, como de la gente, como frescos. Pero el país no es pendejo. Aquí nosotros sabemos que estos tres personajes que encabezan la lista de la centro derecha son candidatos de extrema derecha. Abelardo de la Espriella. Les decía, Abelardo de la Espriella avalaba lo que hacía el paramilitarismo por allá en la costa norte del país. Y de aquí para atrás, personajes como Daniel Palacios, que estuvieron en el gobierno Duque, y Santiago Botero, que ha dicho que hay que entrar a dar plomo. Santiago Botero, el que quiere seguir los pasos de Bukele en Colombia, pero no lo conoce absolutamente nadie. Y aquí está la sorpresa del mes. 74% para Miguel Uribe dentro del Centro Democrático. Claramente le cogió ventaja a María Fernanda Cabal y a Paloma Valencia, que eran las que más venían compitiendo por esa candidatura del que diga Uribe. Sin embargo, falta ver las consecuencias y cómo va a quedar de salud este señor después de que salga de su proceso de recuperación, aparentemente, después del balazo que recibió en la cabeza. De regiones aquí Aníbal Gaviria, Jaime Pumarejo, personas que los conocen en la costa, centro del país, y aquí personajes que no figuran en el argot político del país, y de los partidos tradicionales, ni hablemos, no vale la pena, ni Barbosa se ve con posibilidades. Bueno, y aquí está la gráfica, los gráficos por candidatos. Hay alrededor de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 60, 70 y casi 80 candidatos, de los cuales figuran 3: Miguel Uribe, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar. Son los 3 que encabezan la intención de voto en pleno julio del 2025. En julio del 2017 y del 2021, Gustavo Petro marcaba, yo creo que por encima del 25%, a un año de las elecciones del 2018 y del 2022 que la logró ganar. Se me hace que no hay un candidato que destape y destaque esa pasión política por cambiar el país. Que creo que lo que está haciendo falta en estas elecciones, seguramente y presuntamente, el atentado a Miguel Uribe, lo que pretendían era generar sensibilidad por él. Pero uno se mete a redes sociales y la gente no le cree. La mayoría de las personas piensan que fue un montaje, que es un montaje, que fue un autoatentado que salió mal, o que es un autoatentado que simplemente fue estructurado para hacer puro show. Pero el país no cree en este show o aparente show. Para mí sí, claro, lo intentaron asesinar, pero las personas en redes sociales y en las calles hablan de otra cosa. Y no sé si fue que los partidos de derecha y los personajes que lideran la extrema derecha en Colombia quisieron aprovecharse, pero les está saliendo mal. Les está saliendo mal. Uy, acá aparece Roy Barreras, que tiene serie en TikTok, por ahí la he visto. Roy, el niño Roy, pero no
honestamente no creo que figure en el panorama político, por lo menos este año. Ojo con este análisis. Hipotético de posibles candidatos a la presidencia de la República de Colombia, ¿usted votaría por el que diga, dos puntos, y quién encabeza la lista? El actual presidente de la República. Muy atrás, alrededor de 5 puntos porcentuales, lo sigue Uribe. Entonces vemos dos escenarios donde el presidente Petro tiene una imagen favorable que ha venido subiendo. El pacto histórico es la primera fuerza política del país según Guarumo. Y el presidente Petro es la figura más influyente en las votaciones para el 2026. Entonces, si hacemos ese análisis dato a dato, pestaña a pestaña, gráfico a gráfico, la encuesta de Guarumo para la izquierda de Colombia, a la izquierda está bien posicionada, independientemente que Miguel Uribe esté liderando las encuestas. Y eso es lo que le dicen los medios de comunicación tradicionales, que Miguel Uribe está liderando la encuesta, pero no vemos estos pequeños datos que hay detrás de la encuesta y de la estructura y de cómo se estructuró esta encuesta liderada por Guarumo y Ecoanalítica, que recordemos, ya es la tercera vez que les digo, es detrás de esta encuestadora está Víctor Muñoz, ex consejero del presidente Iván Duque. Esa es toda el análisis de la encuesta. Aquí están los datos, 2.122 personas es el muestreo y esto le dicen esto le cuentan al país que es la mirada de todos los 50 millones de colombianos que habitamos este territorio nacional. Muchas gracias por ver el video, soy David Novoa y recuerden suscribirse a este pequeño canal que estamos creciendo poco a poco. La idea es seguir estructurando material informativo desde el análisis y desde las cifras. Obviamente hay opinión detrás, pero lo importante es informar con sustento gráfico y claro que los datos están ahí respaldando. Soy David Novoa, gracias por ver hasta el final, nos vemos en el siguiente video.